Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Amber Williams tenía 17 años, una figura delgada, casi frágil, pero con una fuerza interior que incluso a ella a veces le costaba comprender. Vivía con su madre, Lorraine, en un modesto apartamento encima del garaje de un edificio adinerado en un barrio residencial de Charleston, Carolina del Sur. El apartamento era pequeño, demasiado pequeño para dos, con paredes de un amarillo ligeramente descolorido y viejos suelos de madera que crujían al pisar. Pero era su santuario, el único lugar donde Lorraine y Amber podían compartir sus sueños sin que nadie las juzgara. La madre de Amber, Lorraine Williams, era una mujer de mirada amable pero cansada. Cada mañana, antes de que la ciudad despertara, salía de su apartamento para ir a la Academia Jefferson, una prestigiosa y exclusiva escuela secundaria privada a la que asistían los hijos de las familias más poderosas e influyentes de Charleston. Pasaba horas limpiando los amplios pasillos y los suelos de mármol del edificio, fregando incansablemente para asegurarse de que todo estuviera impecable antes de la llegada de los estudiantes. Conocía cada rincón, cada mota de polvo que nadie veía. Para el mundo, Lorraine era invisible. Pero Amber la veía. Vio sus manos callosas, su espalda a menudo encorvada y, sobre todo, la dignidad con la que desempeñaba su labor, una labor dura e ingrata, pero realizada con un amor silencioso para brindarle a su hija un futuro mejor. Amber, en cambio, no estaba matriculada en la Academia Jefferson. Su familia no podía costearla. Pero todos los días, en cuanto terminaban las clases en su instituto público, se escabullía discretamente a los terrenos de la academia. No formaba parte de ese mundo privilegiado, pero allí se sentía extrañamente como en casa. Ayudaba a su madre en silencio, recogiendo papeles caídos al suelo, puliendo las ventanas de los salones de baile, asegurándose de que nada indicara la presencia de una señora de la limpieza a la que nadie prestaba atención. Conocía cada habitación, cada espejo, cada barra de ballet. Estas habitaciones eran su refugio secreto, islas de belleza donde podía escapar de la vida cotidiana. Porque Amber bailaba. No en un escenario, no frente a un público. En su pequeña habitación, con las paredes cubiertas de pósteres rotos de bailarines famosos, bailó durante horas. Sobre los tejados en llamas del barrio, bailó con el viento como único testigo. En los pasillos vacíos de la Academia Jefferson, dejó que su cuerpo dijera lo que sus palabras no podían expresar. Para Amber, bailar era más que un arte, era un aliento, un grito silencioso, una forma de luchar contra el peso del silencio y la invisibilidad. Bailaba como se respira cuando uno se asfixia, como se espera cuando se pierde toda esperanza, como se vive cuando solo queda el sueño para seguir adelante. Esa tarde, el cielo de septiembre se tiñó de un rosa intenso, y una ligera brisa mecía las hojas doradas de los antiguos robles que bordeaban los cuidados jardines de la Academia Jefferson. Los últimos rayos de sol se filtraban sobre las blancas columnas del edificio, proyectando largas y dramáticas sombras sobre el camino adoquinado. Amber empujó la puerta de cristal del estudio de baile en silencio. Sus pasos, semidesnudos con zapatillas gastadas, apenas rozaban el parqué pulido. Apoyó su bolso contra una pared de espejo, se recogió el pelo en un moño y se giró hacia el viejo equipo de música que reposaba sobre una silla. Un suave siseo, seguido de las primeras notas de un adagio de Chopin, llenó el aire. Cerró los ojos. Al instante, el mundo exterior desapareció, no más céspedes recortados, no más risas de los internos que regresaban a sus dormitorios, no más pasillos donde se desvanecía el eco de sus propios pasos. Solo estaba ella, un rayo de luz danzando contra el espejo, y la música como una alfombra invisible sobre la que se desplegaba su cuerpo. Cada arabesco, cada plié, cada salto, llevaba en su interior la soledad de una adolescente dividida entre dos mundos. Sus movimientos no eran perfectamente académicos, pero sí el ardor de una pasión sincera. Ella habitaba esta música, la había convertido en un lenguaje más auténtico que las palabras. Sin darse cuenta, tras la puerta entreabierta, Madame Catherine Hill se había detenido. Sus tacones de charol resonaban débilmente en el pasillo de mármol. Directora artística durante 20 años, había visto pasar a la élite de la danza clásica, la perfección personificada, la técnica impecable, pero rara vez esta chispa. Conmovida, la señora Hill observó a Amber concluir su adagio con una diapositiva final, con el cuerpo inclinado y la mano sobre el pecho como para contener ese impulso vital. Un silencio suspendido,
Luego el corazón de la directora latió un poco más rápido. Al día siguiente, en la pequeña oficina de la academia, con paneles de madera, Lorraine Williams estaba sentada frente al escritorio de la señora Hill, con un rastro de preocupación en el rostro. Amber estaba a su lado, cabizbaja y con las manos entrelazadas. La señora Hill colocó con cuidado una pieza musical sobre su escritorio, sin letra, como si cada página representara la frágil partitura de la vida de Amber. Levantó la vista, eligiendo las palabras con cuidado. Tu hija tiene algo raro. Amber sintió un escalofrío recorrer su columna. No hablo de perfección técnica, continuó la directora con voz suave pero firme, sino de una intensidad, una verdad en cada movimiento que solo he visto una vez, hace años, en una estrella rusa en ascenso. Lorraine, desconfiada, dejó escapar un suspiro y apretó la mano de su hija, con miedo en su voz. Señora, se lo agradecemos, pero no tenemos los medios. Amber ni siquiera estudia aquí. La señora Hill se levantó, rodeó su escritorio y se paró junto a Lorraine. En sus ojos se percibía la seriedad del juicio y la calidez de una promesa. No hablo de dinero, señora Williams. Hablo de una oportunidad. Dentro de 3 meses, celebraremos un importante concurso de baile, una oportunidad única para que Amber muestre su talento al público y a los mejores directores de compañías. Hizo una pausa, como para dejar que la decisión se asimilara. Estoy listo para entrenarla personalmente. Pero no te ocultaré nada, el camino será exigente. Y no siempre podré protegerla de las miradas hostiles ni de las pullas de otros estudiantes. Amber finalmente miró a su madre. La mirada de Lorraine era un torbellino de emociones, orgullo, miedo, gratitud, vacilación. Pero sobre todo, una chispa que no había visto en mucho tiempo, esperanza. Lorraine puso una mano sobre el hombro de Amber y, después de un largo silencio, asintió. Desde el primer día, todo en este mundo parecía susurrarle que no pertenecía allí. Los pasillos, bañados por una luz fría y prístina, parecían más largos y estrechos. Los salones de baile estaban llenos de espejos que reflejaban no solo cuerpos, sino también privilegios, genética y expectativas sociales. Las otras chicas, miembros de la élite de Charleston, habían crecido entre la seda, campamentos de verano en París, clases particulares con maestros rusos y leotardos bordados con sus iniciales. Perfectas. Elegantes. Entrenadas desde los 3 años para hacer de su gracia un derecho de entrada al mundo. Amber, en cambio, vestía una malla sencilla, regalada por una vecina compasiva, y zapatillas remendadas a mano con hilo invisible. No tenía el porte de una chica nacida en un salón ni la sonrisa segura de quienes nunca han tenido que luchar por su lugar. Entraba en silencio, hacía una humilde reverencia y siempre se sentaba en el rincón más discreto del estudio. Las miradas de las otras chicas la recorrieron como cuchillas de afeitar. Algunas estaban llenas de curiosidad desdeñosa, otras de fría hostilidad. Pero ninguna era amable. Y en el corazón de esta manada de tutús, Chloe Montgomery. Rubia impecable, de mirada penetrante, encarnaba a la estudiante perfecta, y una amenaza constante para Amber. Hija de un poderoso senador estatal, acostumbrada a que todo girara a su alrededor, no soportaba la idea de que la atención de la señora Hill se desviara hacia la intrusa. ¿Qué hace aquí la hija de la señora de la limpieza? Preguntó en voz baja el primer día, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Cuando Amber resbalaba o dudaba en un movimiento, Chloe soltaba una carcajada contenida, ahogándola tras su mano enguantada. A veces imitaba los movimientos de Amber al final de un ejercicio, exagerando torpemente la posición de los brazos o la cabeza, provocando risitas del grupo. Otras veces, ocupaba su lugar en la barra sin decir palabra, obligándola a retroceder o esperar. Era una guerra silenciosa y cotidiana, invisible para quienes no querían ver. Pero Amber se mantuvo firme. Soportó la burla, la humillación, las miradas condescendientes como quien recibe la lluvia fría, sin pestañear, hasta que se secó. No tenía la arrogancia ni las armas sociales de sus rivales, pero tenía algo más, la rabia por sobrevivir, el recuerdo de su madre a 4 patas para hacer brillar esos mismos suelos, y sobre todo, una pasión tan visceral que le dio alas. Bailó el miedo al rechazo. Bailó la soledad de una vida al margen. Bailó por su madre, por su barrio, por sí misma. Sus pies sangraban a menudo, el cuero de sus gastadas zapatillas le rozaba la piel desnuda. Todas las noches, volvía a casa cojeando,
Ponía cubitos de hielo en un barreño con agua y sumergía los pies hasta que el dolor se convertía en entumecimiento. Luego estudiaba vídeos de baile en el viejo teléfono de su madre, anotaba sus errores y ensayaba sola en la sala, bajo la mirada preocupada pero silenciosa de Lorraine. Y cada mañana, se levantaba con los músculos agarrotados, las piernas pesadas, pero volvía. Empezaba de nuevo. Una y otra vez. Porque Amber sabía algo que los demás desconocían, no era la perfección lo que hacía grandes bailarines. Era la perseverancia. Y nunca se había dado el lujo de rendirse. El tan esperado día de la competencia finalmente había llegado. Durante semanas, la Academia Jefferson se había preparado para albergar este evento anual, que atraía a la élite artística y social de la región. La competencia, transmitida en vivo por la televisión local, brindó a los estudiantes la oportunidad de brillar ante un público compuesto por patrocinadores, mecenas, políticos, críticos de arte y periodistas. La vasta y suntuosa sala de espectáculos estaba decorada con cortinas rojas y candelabros brillantes, transformando el escenario en un escenario digno de los más grandes ballets. Tras bambalinas, el ambiente era electrizante, una mezcla de emoción, nerviosismo y rivalidades tácitas. Amber, acurrucada en un rincón tranquilo, sentía el corazón latir con fuerza. Le temblaban ligeramente las manos, pero respiraba hondo, intentando acallar su agitación interior. Oía murmullos y susurros a su alrededor, risas contenidas y juicios acallados. ¿Es ella? Amber Williams, la hija de la señora de la limpieza que limpió los pasillos el año pasado, ¿verdad? Es una broma, la verdad. ¿Qué hace aquí? Las palabras ardían como flechas invisibles, pero Amber las recibió como una vieja costumbre. Las había oído con demasiada frecuencia como para que la hicieran temblar. Chloe Montgomery caminaba delante de ella. Como siempre, estaba perfecta. Cada movimiento fluido, cada gesto mesurado, su gracia parecía nacida del terciopelo y el oro. Bailaba con una elegancia impecable, pero sin esa llama que arde en lo más profundo del alma de los verdaderos artistas. Amber la miró, tras la cortina, y vio ese vacío que ella misma no poseía, una técnica sin vida. Luego vino el silencio. Las luces se atenuaron, el escenario se vació y un solo foco iluminó el lugar donde aparecería Amber. Cuando entró, el público pareció contener la respiración. El silencio era casi palpable, una carga en el aire. Amber cerró los ojos por un momento, absorbió la música que se elevaba suavemente como una ola invisible y se dejó llevar. No fue una exhibición de virtuosismo. No fue una sucesión de figuras perfectas, ni un ejercicio técnico impresionante. Fue una confesión desnuda, un viaje íntimo donde cada gesto contaba una historia, la suya, la de una chica ignorada, herida, pero en pie. Sus brazos trazaban curvas de esperanza y dolor. Sus pies trazaban el camino de la resiliencia. Sus movimientos encarnaban la rabia contenida, la soledad que sentía cada noche en su pequeño apartamento, las humillaciones que soportaba, el miedo a ser invisible, y sin embargo, la férrea voluntad de nunca rendirse. La habitación se quedó en silencio. Ni un sonido, ni una respiración. El tiempo parecía suspendido, cautivo de una emoción cruda y sincera. Cuando la última nota se desvaneció, Amber se quedó quieta un instante, con el cuerpo aún vibrando con esa energía. Entonces abrió los ojos. No hubo aplausos inmediatos. Solo un silencio, conmocionado, respetuoso, como si el público necesitara un momento para recuperar el aliento después de lo que acababan de vivir. Entonces, lentamente, una mujer se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. Otra la siguió. Y luego otra. En cuestión de segundos, toda la sala se levantó al unísono. La ovación fue intensa, vibrante y llena de gratitud. Algunos lloraron, otros aplaudieron con fuerza, y una bocanada de aire fresco pareció inundar la sala, barriendo la arrogancia y el desprecio para dar paso a la admiración y la esperanza. Amber sintió una calidez crecer en su interior, como nunca antes había experimentado. No era solo una victoria técnica ni un reconocimiento social, era la victoria de su verdad, de su voz silenciosa finalmente escuchada. Esta ovación fue el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Amber Williams, sino para todos aquellos que se atreven a bailar contra los vientos de la vida. Amber ganó el concurso. Su nombre fue anunciado entre un estruendoso aplauso, un reconocimiento que trascendió con creces una simple victoria artística. Sin embargo,
Para Amber, esta victoria, aunque hermosa, fue casi secundaria. Esa noche, después de la ceremonia, mientras los focos se atenuaban y la multitud comenzaba a dispersarse, una reportera se acercó a Amber tras bambalinas. Con una mirada atenta y una voz cálida, ella simplemente preguntó: ¿cómo te sentiste cuando viste a toda esa gente defendiéndote? Amber, a pesar del cansancio que le quemaba los músculos y los pies magullados, respondió con inesperada claridad y serenidad. Sentí que, por una vez, el suelo no se me escapaba. Estas palabras, tan sencillas, reflejaban la profundidad de una larga batalla librada en las sombras. A menudo había imaginado que este suelo que pisaba hoy se deslizaba bajo sus pies, amenazando con hacerla caer, con borrar sus sueños, con devolverla a la invisibilidad de la que provenía. Poco después, Amber recibió la tan ansiada beca para asistir a una prestigiosa escuela de danza en la ciudad de Nueva York. Una decisión que marcó un antes y un después no solo en su carrera, sino también en su vida. Su madre, Lorraine, aunque inmensamente orgullosa, decidió quedarse en Charleston. Sin embargo, la vida también cambió para ella. La directora artística, la señora Hill, impresionada por la determinación y la dignidad de Lorraine, le ofreció un puesto administrativo en la Academia Jefferson. Un puesto que le permitiría salir del anonimato, ganar reconocimiento, y lo más importante, no volver a pisar los pisos que había fregado en soledad durante tanto tiempo. En cuanto a Chloe Montgomery, la hija del senador, su partida fue discreta, casi invisible. Se rumoreaba que había dejado la escuela sin dar explicaciones, llevándose consigo una herida en su orgullo difícil de sanar. Con el paso de los años, Amber Williams se convirtió en una de las coreógrafas más respetadas del país, y su nombre resonó en las compañías de danza contemporánea más importantes. Su visión artística, forjada a través del dolor y la resiliencia, dejó una profunda huella en el mundo de la danza. En su estudio de diseño de Nueva York, sobre una pared blanca inmaculada, colgaba una cita que ella misma había elegido, un mantra para cada joven bailarín que entraba por la puerta: lo que otros usan para derribarte, tú puedes usarlo para elevarte. Esta frase resumió su trayectoria, su victoria sobre la duda, la discriminación y las heridas invisibles. Se había convertido en la voz de aquellos a quienes el mundo silenciaría, una estrella brillante, no a pesar de sus orígenes, sino gracias a ellos.